Buenos días, hermanos, paz y bien en el Señor. Hoy es lunes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido bien, haz esto y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo asaltaron, lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo se desvió, pasó de largo, y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo sintió compasión. Se le acercó, le vendó las heridas y después de habérselas limpiado con aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al encargado le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy se acerca un maestro de la ley a hacerle algunas preguntas a Jesús con la finalidad de ponerlo a prueba. Y le pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice: ¿y qué cosa lees en la ley? Tú eres un experto en la ley. ¿Cuáles son qué tienes que hacer? ¿Qué dice la ley? Guardar los mandamientos. Él le dice y hace un resumen perfecto del amor a Dios y el amor al prójimo. Como su respuesta y su pregunta habían sido obvias para todo buen judío, él quiso justificar su preguntándole a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Es bueno que sepamos, pues, que para los judíos su prójimo era uno que era de la misma raza, que era su pariente, alguien más muy cercano, un conocido. Pero sin embargo, en este momento Jesús cambia completamente la categoría de lo que es y significa ser prójimo. En realidad, el prójimo es el próximo, pero no el próximo materialmente, sino el hacerte prójimo tú del que te necesita. Cambia sustancialmente la idea de ser prójimo, de quién es el prójimo. En realidad, el prójimo tienes que ser tú. El próximo tienes que ser tú. Son nuestras actitudes las que nos hacen prójimo del que nos necesita. Jesús pone un ejemplo, ¿no?, de un levita y un sacerdote que se hacen de la vista gorda, así decimos aquí, ¿no? Nosotros entendemos ese lenguaje, que quiere decir que hizo finta de que no había visto, cuando estaba viendo en su camino a un pobre hombre que lo habían asaltado, lo habían molido a palos, y sin embargo ellos, disimulando de que no lo habían visto, pasan de largo. A veces, hermanos, podemos ser indiferentes
tratando de no involucrarnos en situaciones que de repente estamos llamados a involucrarnos. El Papa Francisco hace algún tiempo hablaba de la globalización de la indiferencia, que quiere decir de que hoy en día la indiferencia se ha hecho ya un problema global, mundial, en el que pueden estar asesinando a muchas personas en países pobres y son invisibles, en que pueden estar muriendo de hambre en algunos sitios, pero sin embargo en otros se están preocupando, no sé, por el bienestar de los gatos, etcétera, por poner un ejemplo. Y entonces a veces hay algunos contrastes tan fuertes en que podemos percibir que aquello que dijo el Papa es verdad. Y de lo que se trata es de que nosotros, hermanos, nos demos cuenta que prójimo es el que más te necesita. Es el que más te necesita. Y el Señor nos invita a salir de nuestras actitudes cómodas, de no querer tener problemas y de involucrarnos. Hoy en día estamos viviendo los tiempos terribles de la pandemia. Y qué bonito es de que tú, yo, cada uno de nosotros, hermanos, nos portemos como prójimos de aquellas personas que están viviendo este momento de una manera mucho más triste, dolorosa, quizás por la pérdida de algún ser querido, quizás por no tener trabajo, no tener recursos u oportunidades. Y es por eso que si tú sientes que puedes hacer algo, no te quedes instalado en tu comodidad, hermano. Porque si tú verdaderamente quieres vida eterna, no basta con que no hagas cosas malas, hay que hacer cosas buenas. A veces creemos que es suficiente con no hacer cosas malas, pero no es suficiente. Lo que a nosotros nos permite tener la vida eterna es amar a Dios y amar al prójimo. Es hacer cosas buenas, es salir al encuentro del hermano que nos necesita. Pidamos al Señor que nos haga generosos como el Señor fue generoso con nosotros, que lo dio todo. Oremos. Señor, abre nuestros ojos y nuestro corazón para que la indiferencia no nos gane. Ayúdanos, Señor, para que nuestro corazón se ablande y podamos sentir con aquellas personas que están pasando momentos de dolor. Ayúdanos a sentir empatía, Señor, con los que más te necesitan. Ayúdanos a sentirnos cercanos de aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Danos la gracia, Señor, la fuerza, la fortaleza para ser generosos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les dé salud, paz, protección, bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos. Nos vemos el día de mañana.